Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En el marco del Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología, encabezado por Colombia, hemos organizado 3 diálogos en colaboración con la Alianza del Pacífico y la Iniciativa México Creativo. Estos 3 diálogos, hoy toca el segundo, se suman a una rica agenda multilateral que tendrá lugar y que ya arrancó esta semana, desde el lunes, con 22 espacios y más de 30 invitados. También estos diálogos se van a estar transmitiendo, obviamente, por las plataformas del Gran Foro, pero también por Encuentro Check, que es una actividad, un gran también espacio de encuentro que se está realizando desde Chile, y también se puede ver desde las redes sociales de la Secretaría de Cultura de México. El diálogo que hoy nos toca lo hemos nombrado, lo hemos titulado Presente y Futuro Laboral en el Sector Creativo, Formas de Organización y Cooperativismo frente al COVID-19. Y voy a hacer las presentaciones de las invitados y el invitado que nos acompañan el día de hoy. Si quieren, van a ser muy breves. Si quieren conocer más sobre su trayectoria, sobre su trabajo, métanse a la página del GFACT. Hasta abajo de la página está toda la agenda multilateral y ahí podrán conocer un poco más de ellos. Nos acompaña hoy Carolina Pereira Castro. Ella es secretaria ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Es administradora pública por la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en gestión territorial y de Flaxo y un máster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos hoy. También está con nosotros Juan Felipe Parra. Él es coordinador de línea de información y cuenta satélite de Cultura de Colombia y asesor del viceministro de Creatividad y Economía Naranja aquí en el país anfitrión. Es economista y tiene un magíster en economía con experiencia como gerente público, docente, investigador y asesor en temas de industrias creativas, emprendimiento y política pública. Tiene publicaciones sobre la economía de la cultura en diversos sectores como la producción teatral en Colombia y la evaluación de la política pública de lectura y bibliotecas. Y Elena Román es investigadora, docente y gestora cultural de México. Su trabajo de docencia, investigación y gestión se centra en las artes vivas, las políticas culturales y las condiciones laborales de los creadores. Es doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde coordina el Observatorio de Políticas Culturales, y ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y forma parte del grupo académico de la iniciativa UNESCO San Luis. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Felipe Parra y Elena Román. Bienvenidos también. Y un poco hemos articulado este diálogo del día de hoy en torno a 3 preguntas orientadoras. Y voy a empezar con la primera para un poco sentar como el punto de partida, para luego pensar en este contexto de COVID-19 y pensar en la pospandemia, si eso es una posibilidad. Y ahí va la primera. ¿Cuál es la realidad laboral que enfrentan los profesionistas de la cultura y el arte en nuestros países y cuáles dificultades han venido enfrentando en esta crisis sanitaria? Voy a empezar por Carolina, ya que seguiremos el mismo orden de presentación. Muy bien, muchas gracias Maite. Buenos días a todos que nos están viendo, tanto de México como de Colombia. Saludo acá a los colegas que están hoy día presentes en esta transmisión. Agradezco especialmente al gobierno de Colombia, quien ha tenido la iniciativa y ha sido bastante inspirador para todos nuestros países respecto de la economía naranja. Así es que muchísimas gracias y por supuesto, quienes son el corazón del trabajo que nosotros hacemos, los artistas, los gestores culturales, los técnicos. Así que buenas tardes en Chile, buenos días por allá aún. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cuál es la realidad laboral que enfrentan hoy los trabajadores de la cultura, del arte, del espectáculo? Mira, nosotros cuando decimos hoy es realmente hoy, digamos, en la situación actual.
a propósito de la pandemia y el anterior estallido social que tuvimos en Chile desde octubre del 2019, fuimos repensando un poco las distintas acciones que como ministerio estábamos realizando, y lo primero que se hizo apenas ya la pandemia se declaró fue hacer un catastro justamente con las organizaciones, los trabajadores de la cultura y los distintos artistas para poder identificar qué era lo que ocurría con la realidad laboral, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los sectores más golpeados, etcétera, etcétera. Dentro de eso, lo primero que se evidenció es una alta precariedad laboral. Justamente la pandemia develó una problemática estructural, creo yo, del sector. Efectivamente es un sector altamente informal y eso significó luego una serie de efectos en el resto del año. Les voy a contar lo primero que evidenciamos por ahí en marzo. Situación que evidentemente ya se sabía, la problemática estructural, y desde el ministerio y desde otras reparticiones se han esfuerzos, pero bueno, la pandemia nos pilló así muy fuerte, muy grande, un sector altamente siendo el primer sector en cerrar, por lo tanto una serie de conciertos cerrados, teatros sin poder funcionar, cines, etcétera, y eso significó inmediatamente la caída en el empleo, la caída en las ventas del sector de la artesanía, del sector de los libros. Nosotros no tenemos la declaración de bienes esenciales, los bienes culturales, por lo tanto, todos esos sectores se vienen, o sea, hemos estado, yo creo, y aquí lo digo con fuerza, creo que estamos viviendo en los distintos países una crisis, diría yo, laboral del sector que requiere tomar medidas urgentes. Hoy día, ¿qué es lo que vemos? Vemos, como les digo, un sector precarizado, y lo que hemos hecho como Ministerio de las Culturas, por lo tanto, es ir generando ciertas condiciones. Una dificultad primigenia que vimos fue la data. ¿Quiénes son? ¿Dónde están en el mapa? ¿Dónde están ubicados? ¿De qué edades? ¿A qué sectores? ¿A qué comunas? ¿A qué lugares pertenecen, verdad? Eso costó mucho identificarlo, y por eso hicimos este primer catastro, y hoy día estamos trabajando en uno mucho más amplio, reuniendo la información que ya tenían distintas reparticiones públicas y que los propios sectores organizados fueron haciendo sus propias encuestas, sus propios levantamientos de información, para hoy día tener un panorama mucho más claro, más haciendo un zoom donde están cada uno de los problemas. Pero claro, tenemos allí un presente dificultoso, diría yo, en ámbito laboral, sin embargo, un futuro de algún modo esperanzador, a propósito de la diversificación de oportunidades. Creo que allí nosotros estamos tratando de diversificar a través del ámbito digital, pero también a través del ámbito formativo. Ese ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido. La escasez de herramientas para enfrentar situaciones como mundiales, como la que nos afecta hoy día, ha sido algo que nos hemos debido poner a trabajar rápidamente para entregar formación adecuada a lo que se requiere hoy, y lo mismo se creó una unidad de intermediación legal que nos ha servido mucho también para que los artistas, gestores, técnicos puedan también ubicarse dentro del mapa global de las reparticiones públicas y pueden acceder a las distintas iniciativas que ha puesto a disposición el gobierno central. Pero como les digo, creo que el panorama es complejo y tenemos una obligación los estados de entrar con instrumentos que permitan una flexibilización y que permitan un trabajo mucho más dirigido hacia, con foco en el sector propiamente tal, ¿no? Más allá de las ayudas amplias que tenemos todos. ¿Bien? Muchísimas gracias, Carolina. Apuntas a cosas centrales, ¿no? La realidad es que el sector cultural, creativo, arrastra un problema estructural, ¿no? Ya de muchos años, y que la crisis en realidad nos evidencia o nos confronta, ¿no? O nos hace ya
abrir más los ojos sobre esa crisis laboral que requiere medidas urgentes, como bien lo dices. Y una de las grandes problemáticas es esta dificultad de asir, aprender las necesidades del sector por falta de datos, ¿no? Que es una cosa que viene en estas charlas, distintos diálogos que hemos tenido apareciendo y apareciendo, los datos, la falta de datos. Y por otro lado, es muy interesante esto que nos platicas de cómo cada sector, de forma autónoma, independiente, ha ido levantando sus propias informaciones, sus propios catastros, relevamientos, más allá de que a nivel institucional se hizo este primer esfuerzo. Creo que fue Chile de los primeros que arrancaron con estos catastros. Fueron uno de los ejemplos que nosotros seguimos para hacer el nuestro, y ahora están realizando o pensando realizar a una escala muchísimo más amplia el segundo. Entonces, ahí me gustaría cederle la palabra y el micrófono a Juan Felipe y pensar estos datos, cómo se integra el sector, los sectores, ¿no? Independientes, autónomos, cómo alimentan estos datos, y un poco cuál es el punto de partida de Colombia a partir de la crisis. Gracias, Maite. Bueno, yo voy a tratar de dividir la intervención como en 3 puntos sobre la realidad, y luego voy a ir tocando tangencialmente el tema de los datos. Entonces, los 3 apartados en los que quiero separar la intervención es el de tecnologías, que va a ser pues clave en este momento, el de una realidad asociada al desempleo o a las dificultades que se están enfrentando, y el tercer punto, la necesidad de estar hiperconectados. Esto nos ha llevado a que eso se convierta en una realidad. Entonces, con respecto al primer punto sobre las tecnologías, pues creo que es una realidad incluso para aquellos sectores en los que creíamos que nunca se iba a poder aprovechar la tecnología. Me explico. En la literatura es ampliamente conocido el fenómeno de la enfermedad de costos. Y la enfermedad de costos consiste en que específicamente para el sector de las artes escénicas, la tecnología no era susceptible de aplicar porque efectivamente ellos tienen unas realidades diferentes, por ejemplo, al sector audiovisual o a sectores como las mismas artes visuales, donde ya hay una serie de adelantos que hacen que uno pueda visitar un museo digitalmente o virtualmente. Eso para las artes escénicas pues era prácticamente descartado antes de la pandemia, y hoy hemos visto cómo incluso colectivos teatrales están aplicando las nuevas tecnologías para poder sobrevivir en este momento. Y teatros tan emblemáticos en Colombia como el Teatro La Candelaria tiene unas experiencias muy bonitas en las que han logrado sobreaguar la crisis en medio de todo esto tan difícil. Pues han logrado empezar a grabarse sus propios actores en escenarios cerrados, sin público, pero en muchos casos con donaciones, o en muchos casos incluso con cobros para poder acceder a esos contenidos. Y eso era algo que antes de que empezara todo esto que estamos viviendo, pues nadie se lo había imaginado. Entonces la tecnología es una realidad, incluso en aquellos sectores que por su naturaleza no la habían utilizado tanto. El segundo punto que quiero señalar es que efectivamente pues hemos vivido una crisis en términos de desempleo. Esa es una realidad que desde el gobierno se ha tenido que afrontar para tratar de paliar todas las dificultades que se están enfrentando. Y allí pues también tenemos que reconocer que hay diferentes subsectores en los que unos se han visto más afectados que otros. Efectivamente, en las artes escénicas, como lo mencionaba, que padece de la enfermedad de costos, pues ha sido uno de los más afectados. Sin embargo, nosotros en Colombia hemos dividido las actividades en 3 grupos. Uno que son el grupo de artes y patrimonio, el grupo de industrias culturales más tradicionales y el grupo de creaciones funcionales. En el grupo de artes y patrimonio pues están las artes escénicas, las artes visuales, el patrimonio inmaterial, incluso las actividades asociadas al turismo, porque el turismo viene por el lado del patrimonio. En el caso de las industrias
culturales, pues están las tradicionales, el sector editorial, el sector audiovisual, la música fonograbada, y en el sector de creaciones funcionales o industrias creativas, pues está todo lo nuevo, ¿no? Los medios digitales, las nuevas agencias de noticias, la publicidad, la arquitectura, el diseño, aquellas actividades que están como en el círculo más externo del modelo de Trosby, el modelo de círculos concéntricos que lo va llevando a uno desde unas actividades nucleares hacia otras actividades que van dependiendo de esas nucleares. Entonces, en ese tercer grupo, pues sí, la verdad es que el desempleo no ha sido tan grave, aunque efectivamente lo ha afectado, pero ha sido el menos afectado de esos tres, precisamente porque todas las dinámicas digitales son como muy inherentes a esa naturaleza. Entonces, el segundo punto que quería mencionar con respecto a la realidad es que la heterogeneidad del sector nos ha hecho tener intervenciones diferenciadas y pensar la manera en la que podemos atender a los sectores más vulnerables, ¿no? Y el tercer punto era el de la necesidad de estar hiperconectados, porque uno tiene, como lo mencionaba Carolina en su intervención, tiene dificultades versus oportunidades. Y el hecho de que haya todas esas dificultades, pues ha llevado a que la oferta interinstitucional de todo el sector público también se amplíe. Entonces tenemos un abanico de opciones demasiado grande, precisamente que trata de atender a toda esa heterogeneidad, pero ciertamente requiere como la conectividad, porque ahora ese es el medio por el cual surgen la mayor cantidad de ofertas, de programas. Entonces hay algo que uno tiene que reconocer aquí, y es la diferencia entre los nativos digitales y la vieja guardia, sin querer ser despectivo, ¿no? Porque yo entraría en esa parte de la vieja guardia. Entonces, pues esa es una realidad, y es la necesidad de que la oferta llegue a todos los sectores, pero también hay que ser conscientes de que la conectividad tiene que ir aumentando, y pues en nuestros países de América Latina tenemos todavía mucho que avanzar en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una convocatoria que se llamó Comparte lo que somos, y afortunadamente la convocatoria de los 1.102 municipios que tiene el país tuvo beneficiarios en 965 beneficios. Eso habla muy bien de la convocatoria, porque fue algo supremamente rápido y fue para atacar las dificultades que se estaban experimentando, pero eso no oculta el hecho de que efectivamente tenemos que seguir avanzando mucho en la conectividad para llegar hasta los sectores más alejados del territorio nacional y que ellos también puedan acceder a esa oferta pública. Entonces voy a detenerme ahí un poquito para darle espacio a mis compañeras. Muchas gracias, Juan Felipe. Creo que ahora coinciden en estas dos primeras intervenciones de pensar el empleo, cómo generar empleos, ¿no? Estamos en que esta crisis lo que ha golpeado más al frenar muchos de los procesos, pues es en este acceso a seguir trabajando. Me gusta mucho ese término que mencionas de enfermedad del costo. También hubo un punto que se me olvidó resaltar de intervención de Carolina, es como que este futuro esperanzador y que se diversifica en las oportunidades de estas nuevas capacidades de lo digital, de las nuevas capacidades digitales que se pueden como empezar como a atender, y también de un marco legal que se tiene que pensar en esta realidad digital que nos lleva a pensar, a abordar estos dos aspectos que decía Juan Felipe, de lo tecnológico y la hiperconectividad, que también en realidad llega por lo menos a México a mostrarnos una gran desigualdad, ¿no?, en el acceso también a estas tecnologías. Elena, te cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Me da un placer estar aquí en este panel. Y bueno, me parece muy conveniente todo lo que está planteando Juan Felipe y Carolina, y me lleva a mí a aportar una reflexión en torno a desde dónde nos colocamos. Ahorita Juan Felipe hablaba justo de la heterogeneidad de las condiciones laborales de los creadores, y entonces yo partiría de colocarme para comprender estas realidades desde un espacio sistémico complejo. Estamos hablando de ecosistemas sumamente complejos, y eso nos involucra visibilizar que no hay una realidad, sino hay una multiplicidad de realidades laborales, ¿no?, que nos demandan visibilizar dimensiones diversas, escalas diversas, geografías diversas,
también tiene que ver con generaciones diversas en los campos artísticos. No es lo mismo, digamos, o tienen sus especificidades dependiendo de las generaciones de creadores, ¿no? También algo que tiene que ver justo con las trayectorias, ¿no? También las condiciones laborales se van diversificando en función de las trayectorias de estos creadores. Las propias lógicas de los campos especializados también nos demandan ver realidades diversas, y algo que también habría que apuntalar es lo que tiene que ver con género, ¿no? Hay una distinción importante de género en términos de hablar de realidades laborales, y lo que tiene que ver también con otro tipo, digamos, de realidades con creadores y creadoras que ya son personas adultas mayores. A veces se invisibiliza ese tipo de realidades. Y me coloco aquí justo para decir que la pregunta que tú nos lanzas es muy difícil de contestar de bote pronto. Yo hablaré de generalidades porque coloco justo estas dimensiones que habría que empezar a tejer. Ya lo decía Carolina, ya lo decía Juan Felipe, también tenemos una ausencia de información abismal, sobre todo en México, ¿no? O sea, no hay datos, no hay registros, no tenemos ningún tipo de censo, y por el otro lado también hay un elemento retador de quién puede ser denominado o no parte del sector en términos profesionales, ¿no? En tanto que también se atraviesa justo un derecho cultural de la propia creación. Entonces estamos ante un escenario muy retador para poder entender esas realidades. Y lo otro también es que esto que estoy configurando como pequeños elementos de reto para poder responder a tu pregunta tienen que ver con los propios entornos laborales que vivimos en cada uno de nuestros países, y que me atrevo a decir que compartimos en muchos sentidos. Y cuando hablamos de realidad laboral nos estamos refiriendo en nuestros países, en Latinoamérica en general, a trabajos que no parten de una construcción del trabajo clásico en términos de una relación laboral. En nuestros países tenemos más una vinculación de trabajos atípicos que así han sido denominados, y que esa es nuestra regla y no la excepción. Más bien en nuestros países la excepción es tener un trabajo formal con derechos laborales, un trabajo asalariado, con un horario establecido. O sea, nuestros países se tejen desde lo atípico, y eso también me parece que hay que entenderlo para hablar de las realidades laborales. Y en ese sentido, cuando digo atípico, entonces yo también habría que sumar a que esos trabajos atípicos, y cuando decimos atípicos es que se construyen desde sus propias necesidades y desde sus lógicas laborales, también tienen una serie de distinciones, y es la relación laboral. ¿A qué quiero decir con esto? Que tenemos un sector artístico en todas sus cadenas de valor, sean creadores, técnicos, recursos humanos, lo que sea, todos los que están en la cadena de valor, sea en la creación, en la producción, en la distribución, en los espacios de consumo, que tienen un perfil laboral de asalariado, que son los menos. Y me parece que incluso ahí, aunque pensáramos que la realidad laboral es muy idónea, tienen sus propias problemáticas de realidades laborales que habría que empezar a entenderlas, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de vinculación laboral, que son aquellos que están siendo contratados, en el caso de México, como prestadores de servicios. Es decir, tienen una relación laboral muy formal, pero contradictoriamente tienen una serie de violaciones sistemáticas a sus derechos laborales, porque la contratación es de prestador de servicios. Y ahí también hay una realidad en el marco de las industrias creativas que hay que entenderla. Y me voy a la tercera, que me parece que es donde más a veces nos enfocamos a dialogar, y son prácticamente un porcentaje muy amplio del sector que trabaja como prestador y o proveedores de servicios. Y eso de verdad nos lleva a sentarnos muy rigurosamente, muy honestamente y desde los marcos normativos, ¿qué significa eso? Y lo que significa es que no existe una relación laboral en términos concretos, sino que lo que hacen estos creadores, ¿no?, es contratarse como prestadores y o proveedores, y quienes asumen la responsabilidad implícitamente de todos sus derechos son ellos mismos. Con esto no quiero decir que esta sea una realidad ideal, sino lo que quiero plantear es que hay que sentarnos a desmenuzar justo esta madeja compleja de cada una de estas realidades. Dicho esto, también quisiera decirte que en términos de estas realidades, digamos, estoy dando algunos apuntes, es que también nos enfrentamos a un espacio que ha sido denominado como espacios, como profesiones de vocación. ¿Esto qué quiere decir? Que la frontera entre lo laboral y lo profesional, que tiene que ver con lo creativo, es muy delgada,
porque la propia existencia de estos creadores tiene que ver con crear, y a veces ellos mismos, pues, digamos, generan y aceptan una serie de condiciones laborales que no son idóneas, porque es su propio ejercicio de la creación, su propio ejercicio de la existencia, ¿no? Entonces, eso también es importante porque la línea es muy delgada, cosa que no sucede con otro tipo de profesiones. Y en ese sentido, ¿cuáles son las características que al menos en México hemos tratado de identificar? Es que son, en términos laborales, profesiones, ¿no?, que se centran en la multiactividad, es decir, empezamos a expandir, ya no solamente es el artista, sino que además le sumamos que sea gestor, y además le sumamos que sea docente, y además le sumamos que sea su propio manager, y además le sumamos, es decir, le sumamos una serie, y digo le sumamos porque es un discurso que se plantea desde las industrias creativas, ¿no?, de que se tiene que diversificar para entrar en el mercado. Entonces está en la multiactividad, pero tenemos otros creadores que también están en el pluriempleo, en el caso de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que no les alcanza justo estas multiactividades y entonces tienen que generar otro tipo de recursos económicos para compensar aquello que su propia profesión no les demanda. Es también un espacio que es terciarizado, ¿no? En ese sentido, tiene la lógica de prestación de servicios, pero además hay otro agente que participa en esa mediación, como puede ser el programador, como puede ser el propio consumidor, que es el que demanda, que desea escuchar, y entonces, si se dan cuenta, las lógicas de las realidades son sumamente complejas. Es una profesión de intermitencia, porque así es decir, tienen periodos muy largos o muy importantes, digamos, de tener proyectos, pero hay periodos que no tienen absolutamente nada de proyectos, y esa es su propia lógica, Lo que quiero plantear ahorita es que son sus propias lógicas, que hay que empezar a entender, y a partir de ahí empezar a tejer sentido para poder hablar de realidades diferentes, ¿no? Y por el otro lado, pues también los propios circuitos laborales son, en el caso de nuestro país, son circuitos laborales poco sólidos, son circuitos laborales que incluso no alcanzan la categoría de circuito porque es difícil, por ejemplo, la movilidad interna. De ahí un poco pensar en cómo desde estos escenarios también ampliamos la movilidad en otros países, que también es muy difícil, ¿no? Porque las propias instituciones sí tienen sus propias lógicas de movilidad. Y por el otro lado, pues también estamos en un espacio donde se ha centrado justo la competencia, ¿no? O sea, nuestras realidades laborales de nuestros creadores se basan en la competencia, desgraciadamente. Y cuando digo en la competencia, es que tienes que participar de convocatorias, y entonces tienes tu propia dimensión creativa, pero al mismo tiempo tienes que estar centrado en otro tipo de lógicas para poder acceder a eso. Pensaría un poco en eso, me quedaría en estos momentos así, porque, digamos, da para mucho en términos de realidades, y solamente terminaría diciendo que lo que nos ha dejado la pandemia ha demostrado, ha develado justo las condiciones laborales de los creadores, ¿no? No es algo nuevo, lo ha develado. Y ahora me parece que lo que ha sucedido es que ha sido un paradigma que ahora nos va a permitir ver es cómo han accionado estas cadenas de valor, porque también ahorita siempre nos centramos en los creadores, pero ¿qué está sucediendo con los técnicos, no? Y hay también otros escenarios que dialogar. Aquí lo dejo para seguir con la charla, porque si no me sigo. Muchas gracias, Elena. Frente a esta realidad, ¿no?, de la crisis, de un poco una parálisis, ¿no?, en muchos sectores del ámbito cultural, ¿no?, de la actividad, en esta necesidad que vemos los países de generar empleo, pues también está esta reflexión primero de pensar qué es lo laboral en el sector, cómo se define el trabajo en el sector cultural y creativo, ¿no? Y hablamos de eso, como dices, Elena, de ciertas generalidades. En el caso mexicano es una realidad muy, muy compleja, basada en este trabajo como atípico, de excepción, que no responde a las lógicas laborales, ¿no? Están, digamos, normalizadas, formales, ¿no? Muchos de los trabajadores son independientes, que caen en la informalidad, se dedican al pluriempleo, están en la multiactividad. Para desarrollar sus procesos, sus trabajos, tienen que responder a una serie de convocatorias que los meten en unas dinámicas de competencia bastante
intensas, por decirlo menos, y entonces estamos en una multiplicidad de realidades de lo laboral, del sector cultural y creativo. Estamos pensando en generalidades, pero ahora lo que me gustaría hacer es como un ejemplo justamente de pensar en las particularidades, ¿no? Cómo hay experiencias singulares, concretas en nuestros países, de prácticas que realmente se han mostrado más resilientes en cuanto a su capacidad organizativa, asociativa y de cooperativismo, ¿no? Y que han dado un poco respuesta para enfrentar la crisis sanitaria. Carolina, si quieres, te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, comparto mucho de lo que han mencionado tanto Juan Felipe como Elena. Creo que efectivamente hay una frase que dijo Elena que le encuentro toda la razón, que es esta frontera delgada, ¿cierto?, entre la labor profesional o el trabajo, digamos, y el propio desarrollo del arte. Creo que allí hay una frontera efectivamente que es muy delgada y que por lo tanto no nos permite a veces diferenciar qué es trabajo, qué es vida privada. Para un artista es todo, o sea, el trabajo es su vida. Y para un gestor y para un técnico de la cultura y para aquellos que trabajamos en esto, es 24 horas del día, 7 días de la semana, uno vive y respira en esto. No es un trabajo que uno puede olvidarse después de las 17 horas o de las 18 horas y vuelvo a mi otra vida. No es así. Es la misma vida, es el pluriempleo, el pluriempleo, quiero decir. Y allí creo que efectivamente, antes de entrar a ejemplos concretos, creo que han habido roles nuevos o más que nuevos que se han visibilizado a propósito de la pandemia, como es el caso de los técnicos del arte y el espectáculo, que son parte también de esta cadena de proveedores o de prestadores de servicio que mencionaba Elena. Allí nosotros se ha develado más bien un rol que está tras bambalinas siempre, porque durante muchos años nos hemos dedicado a promover la creación o a promover la circulación, ¿cierto? La exhibición de contenido. Le hemos dado en los últimos años un énfasis importante a la comercialización, incluso en el mismo América Latina, con distintos mercados intersectoriales, sectoriales, etcétera. Pero nos pasa que hay todo lo que ocurre tras bambalinas y todo este mundo del proveedor para el servicio cultural ha estado invisibilizado, y hoy día, a propósito del cierre, allí se nos ha provocado un descalabro en términos ya de empleo mucho más general, no solo del propio sector cultural, que es lo que medimos, sino que también de esas otras organizaciones asociadas al sector o proveedores del sector. Por lo tanto, allí esos nuevos roles debemos visibilizarlos y encontrar también formas de trabajo con ellos, de aprender de sus propios saberes. O sea, no necesitamos, un poco lo que mencionaba Elena recién, nos pasa que se le exige mucho al trabajador de la cultura. Tiene que saber de su propia disciplina artística, pero también de cómo manejarse, de cómo promoverse en el exterior, y hoy día incluso de cómo hacer de community manager o de tener actividades digitales. Y allí es claro, nosotros estamos promoviendo que justamente eso no ocurra. El artista debe dedicarse al arte. Y existen otros que trabajan justamente en las comunicaciones y que tienen un interés por incorporarse en el mundo del arte. Bueno, los mostramos. Lo que no quisiéramos que ocurriera, o al menos lo que estamos trabajando en el Ministerio de las Culturas de Chile, es la reconversión laboral. Eso no, queremos que la gente trabaje en lo que ha estudiado o ha trabajado o se ha formado, pero sí que las herramientas existan para aquellos que las requieren, digamos. Y eso es un ecosistema mucho más amplio. No es solamente el artista, no es solamente el técnico, no es solamente la organización pública o solo la privada. Estamos hablando de una comunidad viva, ¿verdad?, que requiere en general este ecosistema medidas para los distintos actores. Hemos visto que aparecen nuevos lenguajes artísticos. O sea, cuando hablamos del tema de las artes escénicas o las artes vivas, efectivamente hace unos años atrás era impensado que la obra de teatro la pasáramos por una plataforma como Zoom. Eso no era tema, era otro lenguaje, era un lenguaje audiovisual. Bueno, hoy día eso se ha ido modificando, y ahí voy directamente a lo que nos planteabas, qué disciplinas se han ido adaptando. Yo creo que
efectivamente, como mencionaba Juan Felipe, las disciplinas más bien de soporte, como el diseño, como la arquitectura, han tenido un impacto distinto, no menor, pero diferente. Se han podido adaptar porque son disciplinas que son más transversales, que apoyan a los distintos eslabones también de la propia cadena de valor y a otros sectores productivos. Sin embargo, han sido igualmente afectadas por el impulso público que tienen. Los proyectos de arquitectura se debieron muchos detener a propósito de la pandemia, a propósito del confinamiento, y eso significa también un estancamiento para el sector. Pero dentro de eso podemos decir, esos son sectores que se han podido adaptar o han podido seguir funcionando, son sectores mucho más profesionalizados también. Pero yo destaco específicamente el sector de las artes escénicas y el sector de la artesanía, que me parece que son sectores que sin la presencialidad cuesta mucho y ellos han tenido que reinventar rápidamente. O sea, los artesanos sin una feria presencial no pueden vender. Bueno, hoy día en Chile al menos están haciendo ferias por Facebook, ferias por Instagram. Nosotros desde el Ministerio hemos dispuesto una aceleradora de comercio digital para los artesanos, sabiendo que es muy difícil entrar en el 1 a 1, entonces estamos trabajando con 35 organizaciones a lo largo del país para que esas organizaciones, que son las que están formalizadas en el ámbito de la artesanía, puedan acompañar a las distintas comunidades y a los artesanos a también incorporarse al comercio digital, incorporarse a los distintos marketplaces, pero haciendo mentorías personalizadas con cada uno de ellos, porque los estadios de desarrollo son muy diversos también, dependiendo del lugar de origen, dependiendo de la región en donde trabajan. Por lo tanto, creo que allí hemos estado trabajando fuertemente. Lo otro, ¿pueden apagar por favor ahí? Lo otro es que tenemos un importante trabajo respecto a artes escénicas. Perdón, estas cosas pasan en vivo, que me entraron a avisar. Tenemos en artes escénicas, justamente ahora en Encuentro Check en paralelo se estaba mostrando la plataforma Escenics, que fue una plataforma también de distribución, de donde se muestra el trabajo de los creadores nacionales y cómo hoy día se proyecta hacia el extranjero. Lo mismo con Teatro a Mil, que es una fundación chilena y que ha sacado hoy día adelante su plataforma Teatro TV, en donde se proyecta también internacionalmente el teatro, pensando en las nuevas formas de circulación. Ese es un gran desafío que hoy día tenemos los países a propósito del cierre de fronteras. ¿Qué hacemos? ¿Cómo circulamos? ¿Cómo compartimos nuestros contenidos internacionalmente y vamos abriendo nuevas posibilidades y nuevas instancias de mercado? Creo que allí tenemos que tener esta estrategia diferenciada, como lo mencionaba Juan Felipe, dependiendo de los sectores, cómo vamos ingresando, ¿cierto? Y cómo los vamos apoyando en poder circular, en poder trabajar mancomunadamente, pero creo que es clave ese diagnóstico que tenemos. Creo que es clave partir con una especie de convención o un acuerdo tácito, decir, esta situación, el empleo cultural es de pluriempleo, por lo tanto allí tenemos un desafío que trabajar. La condición del artista es así, no es que tengamos que adaptarnos, la vida del artista y del trabajador de la cultura, por eso me parecía tan clave esto de la frontera que es tan delgada, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y que lo digo yo en nombre un poco de los artistas nacionales y de lo que han dicho los trabajadores de la cultura, es encontrarlos a ellos en el mapa. ¿Dónde están? Poder ubicarlos y poder relevar el rol social que tiene el arte. Sabemos que si invertimos en cultura, si invertimos en creatividad, si invertimos en el trabajo cultural, la ganancia es enorme, la rentabilidad social es riquísima, o sea, dejamos de delincuencia un poco la prevenimos a través de la cultura, la salud. Bueno, ¿para qué voy a entrar en otros lugares comunes que se han trabajado ya en este mismo foro? Pero creemos que la importancia de la inversión y de la regulación en el trabajo cultural es clave. Es un desafío también generar normativa. Allí todos los países tenemos un desafío para reconocer el rol social del artista y su trabajo que evidentemente apoya a las comunidades. Creo que allí, bueno, las artes escénicas han sido también por su naturaleza, que trabajan en equipo,
trabajan muy coordinadamente. En nuestro caso han sido de las primeras organizaciones que han ido generando red de mujeres por las artes escénicas, allí poniendo la temática de género también, que no es menor en esta pandemia. Ustedes saben, la violencia intrafamiliar ha aumentado muchísimo durante la pandemia y el sector cultural no es ajeno a ella. Por lo tanto, también allí tenemos una mirada y algo que hacer también como instituciones desde el Estado y bueno, como agentes culturales activos. Le doy la palabra a Maite. Carolina, no hay ningún problema, vamos muy bien. Está muy interesante los puntos que se están poniendo en esta mesa, en este diálogo. Hablar de la condición del artista, como bien decías, Carolina, pues tiene que ver no nada más con pensar esta complejidad y diversidad de las realidades laborales, sino también pensar, ¿no? Pensar en la condición del artista y del trabajador cultural. Tiene que ver también en generar un enfoque muchísimo más amplio, diverso y a partir de la complejidad de qué es un profesional de la cultura también, ¿no? Esas reflexiones, ¿no? Que parecen como muy de fondo son necesarias para también encontrar soluciones a este presente, digamos, de crisis en el que estamos. Pensar en un ecosistema cultural, como bien dices, Carolina, que es una comunidad viva, ¿no? En donde existe una cadena de valor, donde existen, tienen participación una serie de profesionales de la cultura que son organizaciones y, digamos, trabajos asociados, ¿no? O estos proveedores que tú le llaman a toda la actividad cultural. Entonces, pensar en un ecosistema cultural y en una cadena de valor en que los profesionales de la cultura son muchos, muy diversos y entonces también tenemos que poner atención y reflexionar no solo sobre las condiciones laborales, sino de la diversidad de estas profesionales de la cultura misma, ¿no? Y del rol que juegan y de cómo se les apoya también, ¿no? Juan Felipe, te cedo el micrófono para seguir la conversación. Gracias, Maite. Pues a mí, de las 3 preguntas sobre las cuales gira este conversatorio, esta segunda es la que me pareció más interesante, porque uno encuentra unas experiencias bastante novedosas sobre la forma en la que estos sectores culturales y creativos han implementado prácticas de resiliencia ante un escenario en el que jamás hubieran pensado que se encontrarían. Y quiero mencionar algunos ejemplos porque, como lo señalaba al inicio, pues son realmente innovadores, ¿no? Valga la reiteración. Por ejemplo, en el caso de los juegos digitales, no sé si ustedes hayan escuchado, pues yo tengo sobrinos pequeños, tengo hijos pequeños también, pero todavía no están en el tema de juegos, de videojuegos. Pero mis sobrinos sí ya están más grandecitos y ellos sí pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Y hay un juego muy ampliamente difundido entre los jóvenes que se llama Fortnite. Y claro, las mismas consolas de juegos en la actualidad permiten el acceso a Internet. Entonces, me llamó muchísimo la atención y por eso lo quiero traer a colación, el ejemplo del concierto de J Balvin en este juego, en Fortnite. Como ellos tienen acceso a Internet, pues hubo un concierto que duró unas cuantas horas en Fortnite y entonces todos los que podían jugar en línea podían ver el concierto de J Balvin al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de prácticas de resiliencia me parece que nos han mostrado la capacidad innovadora y creativa y la fuerza que tiene este sector para mantenerse a flote. Otro de los ejemplos que a mí me llama mucho la atención es: nosotros incluimos dentro de las actividades de economía naranja la gastronomía tradicional, aquellas recetas más ancestrales que los diferentes grupos étnicos del país han conservado en su forma de realizar o de cocinar,
que conserven como esa tradición y en ese sector de la gastronomía, ya no necesariamente sobre la gastronomía tradicional, sino muy en general, hay una práctica que se llama las cocinas ocultas o cocinas virtuales, y es una posibilidad que tienen estas personas que se dedican a este tipo de actividades de alquilar ciertos espacios donde ya todo está hecho, pero solamente para enfocarse en el delivery o en los domicilios. Y les entregan toda la cocina y se las ubican en el punto donde ya han hecho el estudio de mercado. Y dicen, no, pues este barrio o esta zona de la ciudad es uno de los barrios donde más se mueven los domicilios. Entonces ellos no tienen que hacer una inversión tan grande como la que requeriría un restaurante con meseros, con platos a la carta, a manteles, me quiero referir, unos restaurantes de estos que requerirían una infraestructura bastante grande, sino que simplemente alquilan estas cocinas ocultas y se dedican solo al delivery. Entonces, eso me ha parecido súper novedoso también y naturalmente, pues como ya lo hemos mencionado, el tema de las plataformas digitales, pues es sin duda algo que ya hace parte de nuestra realidad. Incluso, como lo mencionaba Carolina, pues las artesanías hoy les toca venderse a través principalmente de este tipo de sitios web, de plataformas que permiten la compra y la venta de muchos productos y servicios culturales. Y ahí quiero mencionar algo, y es que pues la competencia se vuelve muy grande, es una competencia feroz porque uno tiene acceso a demasiados contenidos y tenemos varios retos ahí, porque si bien es cierto, la competencia feroz para los creadores puede ser perjudicial, la verdad es que por el otro lado, por el lado de la demanda, los consumidores, el público cultural o el consumo cultural, la circulación, pues se ve beneficiada porque tienen acceso a muchos más productos, a una oferta mucho más diversificada, pero también representa pues un reto porque como ha sucedido en sectores tradicionales como el de la música, por ejemplo, los mainstream, como el flujo principal de la moda hace que, claro, nuestras tradiciones en estos países en desarrollo puedan verse muy vulneradas o vulnerables frente a la moda mundial y tenemos el reto y el desafío de lograr posicionar dentro de esa oferta que hoy es internacional, que hoy es tan mundial, pues lograr que nuestros contenidos se vean reflejados. Y ahorita en la tercera pregunta pues podemos hablar un poco de las medidas que se han implementado por parte de Colombia para lograr que nuestros contenidos estén disponibles en estas plataformas, pero el otro reto que quiero mencionar es el de la necesidad de democratizar el acceso, porque esas plataformas tienen la característica de convertirse en monopolios naturales. Pues como Maite me presentaba al inicio, yo soy economista, entonces utilizo mucho estos términos de la economía, pero los monopolios naturales, para hacerlo muy sencillo, son sectores en los que lo natural es que haya un monopolio, ¿no? Entonces, como en el caso de los servicios públicos, no tendría sentido que haya varias empresas de acueducto compitiendo, porque una vez uno tiende todo el acueducto por la ciudad, pues mandar un litro más de agua, pues el costo marginal es cero, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo porque, claro, estas plataformas que se logran posicionar tienen una ventaja sobre el resto. Entonces, en el caso de artesanías, hay plataformas como Etsy que son mundiales, ¿no? Y democratizar el acceso o los beneficios que están obteniendo estas plataformas es un reto, porque como el sector se caracteriza por ser monopolio natural, Netflix, pues cuando uno ya adquiere como una de estas plataformas de video por demanda, pues ya la segunda puede que trate, incluso en Colombia lo que está pasando es que el mismo programa, el mismo plan de celular en el que uno se suscribe ya le ofrece como una de estas plataformas, Amazon Prime Video, por ejemplo, Netflix, ahorita está próxima a entrar Disney, pero en realidad siguen siendo muy pocas, ¿no? Por más que uno trate de mencionarlas, pues en el mejor de los casos sería un oligopolio, y eso es un reto para lograr que la resiliencia sea democratizada, porque claro, vemos muchas experiencias novedosas, pero también vemos que hay unos muy pocos que se están lucrando muchísimo más y que sigue habiendo un porcentaje de creadores que siguen estando muy al margen. Entonces, pues
es desafiante el panorama, es esperanzador al mismo tiempo y se necesita muchísima creatividad para lograr hacerle frente y para lograr que lo que venga después de la pandemia sea algo que termine favoreciéndonos a todos, porque yo lo veo un poco como Schumpeter lo mencionaba hace muchísimo en su estudio de la destrucción creativa, y él ponía el ejemplo de que la destrucción creativa es como un bosque en el que los árboles nuevos van saliendo y van acabando con los árboles viejos. Pero pues el costo en términos sociales puede ser muy alto y efectivamente yo creo que se puede estar presentando algo así. Los modelos de negocio están cambiando, pero tenemos que atender a esos sectores que son muy tradicionales y que en algunos casos incluso se rehúsan a ser parte de estas nuevas dinámicas. Entonces, pues hay muchos frentes de trabajo, pero creo que efectivamente el sector cada vez encuentra las maneras de salir adelante y pueden ser procesos que en algunos casos sean dolorosos, y por eso el Estado busca como algunos programas de solidaridad para los actores más vulnerables, pero pues creo que toca de parte y parte, ¿no? Estas alianzas público-privadas nos pueden ir logrando mejorar ese panorama que se ve a veces como tan abrumador. Entonces, pues esa era como las observaciones que quería hacer. Juan Felipe, llama mucho la atención que en tu participación hablas de estas prácticas resilientes muy centradas en repensarnos en el espacio digital, que es muy interesante y abre toda una serie de interrogantes y de retos, como bien dices, de pensar quiénes crean esos contenidos, quiénes los consumen, quiénes se benefician de esos contenidos. Y ahí hay una necesidad no solo de pensar también cómo vamos recuperando, conquistando el espacio público abierto también, ¿no? En contraposición a este espacio digital que se abre ahora, ¿no? Y estamos nosotros ahorita discutiendo en ese espacio digital como la gran alternativa y la gran solución, pero por otro lado está ese espacio público abierto que también se abre como una alternativa ahorita de control, ¿no? Y de recontacto y convivencia ante una realidad que seguimos, ¿no? Seguimos inmersos en la pandemia. Pero también estas preguntas de lo digital pues nos hacen... pues nos obligan a pensar cómo modificamos también las narrativas, ¿no? En esta narrativa muy centrada en el mercado, que nos obliga un poco el espacio digital y todas estas situaciones, ¿no? De oligopolios que nos acabas de presentar de forma muy detallada. ¿Cómo cambiar la narrativa desde estas prácticas muy singulares? Creo que ahí hay un campo de oportunidad que la misma institucionalidad puede como un espacio para aprender de las prácticas resilientes locales, digámoslo así. Elena, te cedo el micrófono. Gracias, Maite. Pues mira, yo reflexionaría sobre esta pregunta que atraviesa la organización, pensando también en varias escalas. Me parece la primera, la micro, a la cual no tengo respuesta porque creo que hay que empezar a indagar, y es cómo se reequilibraron los creadores, los técnicos a nivel personal, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto en el proceso creativo? Pienso, por ejemplo, en la gente de danza, cómo fue que afrontó el ejercicio creativo en un espacio privado que es su hogar, donde posiblemente no estaban las condiciones para poder ejercer esa creatividad, ¿no? Y que en ese sentido hay varios también elementos que pudiéramos estar indagando con respecto a esta organización interna de lo creativo, pero también de lo afectivo, pero también de la perspectiva de futuro, ¿no? O sea, fue algo que la pandemia generó una especie de ausencia de perspectiva de futuro para los creadores, ¿no? Que de por sí ya era un mecanismo que activaban todo el tiempo, o sea, tampoco era algo, digamos, nuevo para ellos todo el tiempo estarse enfrentando a convencer nuevamente al funcionario en turno de que lo que hacían era importante, sino que ahora se generó un espacio de ausencia, me parece. Entonces, esta organización a la que tú nos convocas a dialogar, yo la llamaría más como reequilibrio a partir de una emergencia, y que habría que empezar a indagar sobre los procesos creativos que se
reequilibraron. ¿Cómo? Me parece importante indagarlos, ¿no? En términos de la música, de la danza, sobre todo de las artes vivas, ¿no? Me parece que hay otro tipo de sectores que posiblemente el estar en su propia construcción no tuvo ninguna diferencia, pienso en los artesanos, ¿no? Pero bueno, eso me parece importante que había que empezar a indagarlo porque nos puede dar también varias pautas importantes para entender esos procesos. Lo otro me parece también en términos de... En el caso de nuestro país, me parece que hubo varios elementos de reequilibrio y organización con respecto a este paradigma de la pandemia y que creo que tienen varias dimensiones también. Me parece la primera fundamental, que fue la organización en términos de la defensa de derechos laborales, ¿no? En México sucedieron varias iniciativas como No Vivimos del Aplauso, MOCAM, que ya existía, hubo varias organizaciones también de artesanos, de danza, o sea, en general las artes vivas se movieron mucho para reorganizarse, sea en pequeñas células o integradas para exigir derechos. Y eso me parece que es importante como hecho político, como hecho de gobernanza y que sigue hoy en día generando ciertos frutos de diálogo, sobre todo a nivel federal, ¿no? A nivel de Secretaría de Cultura. Entonces, ahí habría que darle seguimiento a qué está sucediendo, porque justo lo que se plantean son, por ejemplo, cómo empezar a reorganizar la idea tributaria, ¿no? Que es algo que ya desde la recomendación de la condición social del creador, pues está siendo, digamos, visibilizado por la UNESCO. Entonces, ahí hay varias demandas. Otra, la que tiene que ver con, finalmente, el acceso a la salud, porque ahí algo ya lo ha dicho Carolina y Juan Felipe, me parece que una exigencia tiene que ver con revisar lo normativo, lo legal, ¿no? Para ver cómo de alguna otra forma podemos conciliar esto. Otro de los espacios que me parece que son evidentes en nuestro país en términos de reorganización, de organización, de reequilibrio, fueron varios colectivos que empezaron a trabajar para formarse, ¿no? Para formarse con respecto a esto que plantea Juan Felipe, de empezar a generar conocimiento en términos tecnológicos, ¿no? O sea, es algo que nos impactó en muchos sentidos y sobre todo en nuestros países, que primero está la subsistencia y luego está justo la formación en términos de lo tecnológico. Entonces, pienso en la Tienda Mérida, pienso en RIA, que es esta red independiente de agentes culturales que se creó en Guadalajara y que ha estado trabajando justo para poder tener ciertos escenarios de formación con respecto a el uso de plataformas, con respecto a derechos de autor, ¿no? Porque, bueno, hay algo que también ya lo mencionó implícitamente Juan Felipe y estamos también generando actividad de derecho cultural en plataformas privativas, ¿no? Y que todavía no entendemos hasta dónde eso va a tener un impacto importante en los derechos de autor, ¿no? Y por el otro lado, pues pienso en Recio, que es esta red también de espacios culturales independientes, ¿no? Pensando un poco en el circuito de difusión que ha estado trabajando muchísimo en aras de la gobernanza, ¿no? En aras de cómo se apoya pues estos espacios. Y finalmente, bueno, quisiera decir, en esta idea de reorganización está también algunas organizaciones de las artes visuales, pienso en Jay, crearon, por ejemplo, un colectivo que se llamó Boomerang para empezar a trabajar justo otras formas de poder reorganizarse, y apuntaría también algo que está sucediendo en México y que creo que también en Latinoamérica, que tiene que ver con las economías solidarias, ¿no? En cómo empezamos a afrontar de otra manera la parte laboral para seguir generando justo la parte profesional que tiene que ver con lo creativo. Y creo que ahí también ha habido varias cosas súper interesantes con respecto a empezar a establecer ahora un espacio organizativo y colaborativo que tenga como centro nodal el trabajo digno. Ojo, aquí se hace una distinción entre empleo y trabajo. No, o sea, no buscan empleo en general los creadores, buscan un trabajo digno. Buscan un trabajo digno, y me parece que ahora el reto en nosotros es que de la mano con ellos y todas las cadenas de valor empecemos a trabajar sobre lo que significa lo digno,
porque lo digno no solamente tiene que ver con tener ingresos y tener trabajo, que me parece que eso es esencial. Yo ya lo decía en algunos diálogos, no podemos hablar de trabajo digno si de entrada no hay trabajo. O sea, eso es lo primero que hay que empezar a generar en nuestros sectores creativos. Si no hay trabajo, la demás discusión se puede ir, digamos, a la borda. Y una vez que se tiene ese trabajo, hay que empezar a tejer qué implica lo digno y qué implica lo digno, no solamente de lo laboral, que es necesario, sino de estas lógicas que también están en los propios sectores que atraviesan lo no digno de las propias personas, lo no digno del propio creador, ¿no? Donde tiene que transformar sus procesos creativos para poder insertarse en mercados, ¿no? Porque el propio mercado, también ya lo decía Juan Felipe, entonces se empuja a empezar a eliminar la diversidad cultural. Entonces creo que eso es importante, que habría que pensar a tejerlo. Y finalmente, pues terminaría diciendo que esta reorganización en esta cadena de valor de la creación habrá que verla también en la producción, o sea, cómo hubo una nueva apuesta en términos de producción, ¿no? De cómo se produce la parte de los productos escénicos, de los productos visuales. Hay todo un reto en nuestros países, por ejemplo, de tener y de colocarnos desde una ciudadanía digital, ¿no? Pienso en los músicos, ahorita tuve la experiencia de estar con algunos músicos, de cómo están afrontando, por ejemplo, las plataformas digitales para que no exista la latencia, o sea, cosas tan necesarias en las propias creaciones musicales, de que no exista la latencia en estos programas digitales, de que pueda salir el sonido no monaural. O sea, este tipo de lógicas de verdad nos están enfrentando a unos escenarios nuevos, ¿no? Y por el otro lado, en términos de la difusión y de la distribución, pues también ahí habría que pensar en términos de organización. Ha habido también algunos ejemplos interesantes en nuestro país donde han creado incluso sus propias estrategias de difusión fuera de estas plataformas monopólicas que fueron las que se volvieron ricas durante la pandemia, ¿no? Y que le están apostando a una organización de distribución local, que eso me parece fundamental, ¿no? Local, porque si bien lo tecnológico está para quedarse, en nuestros países tenemos a un porcentaje amplio de la población que no tiene acceso a la tecnología y que debe de tener también justo acceso a estas producciones artísticas. Y finalmente también hablaría de la otra parte que está fuera de lo tecnológico y que ha habido una organización muy interesante, creativa, por parte del sector de artes vivas. Por ejemplo, pienso en los proyectos que hicieron de teatro por teléfono, ¿no? Fue interesantísimo hablar de teatro por teléfono, donde lo digital se quedó de lado y tuvieron un alcance interesante. Pienso en Teatro a la Deriva, que es un teatro para primeras infancias, donde literal salió y fue a hacer ventana por ventana pequeñas obras escénicas en poblaciones donde el internet ni siquiera llega. Pienso, por ejemplo, en Danza a Domicilio, que también hicieron un ejercicio muy interesante. Pienso ahora en varios espacios culturales independientes donde subieron en un camión a los músicos y entonces por las calles empezaron a que los músicos locales pudieran establecer un diálogo con sus comunidades. O sea, me parece que hay que abrir el panorama. Lo tecnológico quedó para quedarse, me queda claro, pero en nuestros contextos hay que salir también de lo tecnológico para ver cómo se reorganiza la parte de los derechos, de la creatividad. Y finalmente esta otra parte que nos compete en esta mesa, que es lo laboral. Y creo que en México se están dando varias organizaciones interesantes y pues habrá que apuntalar pues otras maneras de poder generar sentido y sobre todo de escribir nuestras propias narrativas en términos de lo que queremos y lo que necesitan nuestras industrias creativas. Con eso cerraría para seguir con el diálogo. Estos mecanismos organizativos, ¿no?, para reequilibrar, que han partido de muchas iniciativas locales, de colectivos locales, creo que nos abren como pues a esta última reflexión, que ya nos quedan 20 minutitos para terminar este diálogo. Como bien decía Elena, pues se han como puesto sobre la mesa en el contexto mexicano pues toda esta defensa de los derechos, las reflexiones de estos mismos organizaciones de profesionales de la cultura sobre la condición tributaria, sobre el acceso de salud, soluciones que van sobre de pensar en economías solidarias, ¿no?, para reequilibrar estas situaciones frente a la crisis.
lo digno del trabajo, ¿no? Y esta distinción que hace Elena, que me parece interesante, entre empleo y trabajo. Y a mí me gustaría, como últimas reflexiones, poner sobre la mesa este gran tema, es cómo todas esas soluciones que se dan a nivel de colectivos, a nivel local, a nivel de sectores, desde los mismos profesionales de la cultura, se retoman o dialogan con la institucionalidad, qué tanta apertura hay para incorporar esas soluciones en política pública, qué tanta necesidad hay, cuáles son los retos que nosotros, como digamos institución, en los diferentes países tendríamos, y eso es pensar en términos de qué gobernanza queremos que opere y poner en la práctica desde cada uno de nuestros lugares. Carolina, te cedo el micrófono. Gracias, Maite. Bueno, sí, ahí tú nos pones un desafío efectivamente que tienen hoy día las administraciones públicas, y que es por una parte realizar sus programas, pero por otra parte también creo que es ir dando cuenta de lo que se va realizando. El concepto de accountability nosotros no lo tenemos aún en nuestros países bien asentado, creo yo. Y creo que hoy día tenemos allí una demanda importante del sector creativo, cultural, de la sociedad en general, de ser partícipes. Nosotros hablamos de una cultura inclusiva, hablamos de cultura en su visión más amplia, desde el Ministerio de las Culturas. Cuando decimos esas eses de las culturas, además nos refieren a sus pueblos originarios. Por lo tanto, el desafío allá es enorme. Allí nosotros, la institucionalidad cultural, nosotros tenemos un ministerio que por ley hace 2 años, y tiene un órgano consultivo que es el Directorio Nacional, que representa allí la participación ciudadana de distintos actores, también del mundo académico, del mundo de las artes, etc. Entonces, esos espacios participativos creemos que son los que también deben estar en comunión con los artistas y con los gestores. Por otra parte, tenemos una serie de consejos sectoriales que están hechos por ley, tanto del Consejo Audiovisual como de la música, como del libro, y hoy día estamos constituyendo también Consejo de las Artes Escénicas. Prontamente esperamos tener uno de las artes de la visualidad, y así una demanda que cada una de las áreas artísticas se acompañe también por consejos asesores, donde la ciudadanía esté presente. Nos pasa allí que tenemos unos consejos que son por ley y que tienen, por lo tanto, la facultad de incidir directamente, y estos consejos son órganos colegiados, por lo tanto, con representantes de distintos sectores, pero la pandemia hoy día ha puesto en discusión también cómo esos propios consejos que ya están establecidos se abren y son más participativos aún. Porque muchos de los miembros ya estaban hace un rato, y por lo tanto la ciudadanía hoy día, con la demanda actual, espera participar. Y allí, bueno, hemos tenido una súper buena acogida también de los propios consejeros de abrirse a recibir a las organizaciones que hoy día sean nuestro check que estamos desarrollando hoy día. Previo a comenzar el check, nosotros nos fuimos juntando con los distintos sectores, y dentro de la propia selección curatorial hicimos un trabajo de laboratorio. Tuvimos 2 sesiones por sector donde hemos ido discutiendo también no solo acerca de la situación laboral, sino que también de las formas de medición, de qué pasa con los indicadores culturales, de qué es lo que estamos midiendo cuando medimos en cultura, y también de pensar formas de trabajo conjuntas, colaborativas. Una frase que decíamos en este panel era que el sector se ve siempre complicado por la competencia, porque efectivamente las convocatorias hacen que compitan entre ellos, las plazas laborales son pocas y deben competir también para poder obtenerlas. De aquellas que son de un trabajo decente, como decía Elena, porque la empleabilidad, ¿verdad?, la tienen, ellos mismos van generando proyectos, van generando acciones, pero lo que se espera es un trabajo decente. Y en ese sentido, bueno, lo que hemos visto es que efectivamente lo que queremos, más allá de solamente potenciar, entregar herramientas, es que la participación pueda tener un eco real en las políticas públicas. Creo que eso es un desafío clave. Cuando abrimos una ventana de participación,
somos conscientes de que entonces de algún modo tenemos que hacer eco de esa participación, de qué es lo que nos dice la ciudadanía. La ciudadanía va más adelantada que las administraciones públicas. Nosotros nos toca generar las políticas públicas, pero las administraciones públicas son más complejas, son burocráticas, son más pesadas estructuralmente. Por lo tanto, si no estamos en el diálogo permanente con la ciudadanía, con los sectores artísticos, nos vamos transformando en entes ajenos. Y eso es lo que no puede ocurrir. Sobre todo, bueno, nosotros allí tenemos ese desafío, somos un ministerio muy joven, por lo tanto tenemos todavía toda una institucionalidad que construir, estamos en años fundacionales del Ministerio de las Culturas. Tuvimos 13 años antes con la institucionalidad que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y cuando ya se dio ese paso a ministerio, hoy día debemos cuidarlo. Es una institucionalidad que nace participativa y por lo tanto requiere fortalecerse en esos aspectos. Y eso significa que si los consejos sectoriales deben abrirse a trabajar con otros, estamos trabajando para que eso ocurra, para que la ciudadanía tenga una participación real, efectiva. Por otra parte, como les digo, estos encuentros que estamos provocando desde la Secretaría de Economía Creativa buscan justamente ir tomando el pulso, ir trabajando codo a codo con los artistas, con los gestores, con los técnicos, porque si lo enfrentamos solo desde la política pública o desde lo técnico o desde los que nos desempeñamos en las administraciones, nos vamos quedando con una parte, cierto, fuera. Por lo tanto, allí creemos que el desafío desde las administraciones es ojalá siempre, nosotros sabemos, los técnicos de cultura, los que llevamos años trabajando dentro de las administraciones públicas, que hay ventanas de oportunidad, que hay aspectos en donde podemos intervenir. Y esos son los que nosotros tenemos la obligación hoy día como gestores desde lo público de abrir esas posibilidades, de encontrar esos rincones de la administración que nos permitan hoy día flexibilizar, que nos permitan ser más dúctiles, que nos permitan tener proyectos que se entreguen de manera real a lo que estamos viviendo y no forzar solo por cumplir ciertos formularios. En eso hemos tenido una apertura, una voluntad también de nuestras autoridades de trabajar en pos de eso y es lo que tenemos que seguir reforzando porque la demanda es bastante fuerte. Gracias. Estoy con mucho ruido externo, no sé si se escucha bien mi intervención. Se escucha perfecto, Carolina. Esas ventanas de oportunidad, cómo volver las puertas, cómo en realidad quitar la ventana, quitar la puerta y tumbar el muro, un poco es el gran reto de la institución, ¿no? Pensando en esto que dices, Carolina, de que la ciudadanía va mucho más avanzada, ¿no? Y las propuestas y las soluciones que ellos nos están dando en reacción, ¿no? Y en, digamos, innovación, ya que esa palabra está, innovación creativa, superan mucho cualquier paso que demos de política pública. Entonces tenemos que ser muy conscientes que hay que mantener la escucha siempre abierta y para poder incluirlos. Maite, solo complementar que creo que nos falta a nosotros desde las administraciones públicas humildad también. Yo ahí hago como un reconocimiento desde los distintos sectores de lo público. Nosotros estamos llamados a entregar nosotros luces, a entregar políticas públicas, a generarlas, pero si esto no va de la mano de los creativos, realmente vamos a cometer errores. Entonces yo creo que allí nosotros más bien, como es la vocación, ¿verdad?, del servicio público, disponernos a eso, a ser servidores públicos que nos entregamos a un trabajo en donde los creativos, los artistas también tienen un decir y tienen el principal decir, porque son los principales afectados. Y a partir de ello y de la intermediación que ellos hacen, tenemos una ciudadanía con un pensamiento crítico mucho mejor, con una educación mejor, una ciudadanía más segura, más entregada y también más feliz. Creo que tenemos que apostar por eso, por un desarrollo humano integral. Y en eso pero también de estar muy atento a lo que está ocurriendo en el sector. Gracias. Juan Felipe, te cedo el micrófono. Gracias, Maite. Ya vi el aviso de nuestro máster indicándonos que nos quedaban pocos minutos, entonces voy a tratar de ser muy conciso. Y quiero mencionar los principales ejes de las medidas que se han puesto en marcha
para aminorar el impacto del COVID en las economías creativas. Entonces los voy a agrupar nuevamente, como hice en la primera intervención, en tres grandes aspectos, y son el acceso a la financiación, los incentivos para la inversión privada y la regulación propiamente dicha, que puede ser también tributaria para precisamente incentivar inversiones, pero no solamente esa, sino que también la regulación de carácter normativo. Entonces, con respecto al acceso a la financiación, pues se han diseñado líneas de crédito especiales para el sector, para los sectores más afectados, que han permitido el acceso de recursos nuevos para los sectores. Allí vale la pena señalar que ese es uno de los principales resultados que históricamente se encuentra. Nosotros realizamos entre este año que está terminando y el año anterior 16 mapeos regionales de industrias creativas en igual cantidad de territorios. Y en todos ellos, la principal necesidad que manifiestan los actores del sector es la necesidad de recursos, la necesidad de acceder a financiación. Entonces, la segunda necesidad que manifiestan y que se reitera a lo largo de los diferentes territorios en el país es la necesidad de mejorar sus capacidades empresariales. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es acercarnos a la banca de segundo piso de carácter público, como al estilo de Bancoldex en Colombia, Findeter, el Fondo Nacional de Garantías, y gracias a ello se ha logrado en el presente año una oferta de 3.8 billones de recursos, billones, bueno, en dólares habría que dividir ese 3.8 billones entre 3.750, pongámoslo como una tasa promedio en Colombia. No lo tengo el dato en la mente, pero es una cantidad bastante significativa. En materia de inversión, pues es donde más avances tenemos, de incentivos a la inversión, porque hay una serie de decretos reglamentarios que han logrado alcanzar una serie de victorias que históricamente ha demandado el sector. Entonces, el decreto 286 de 2020 estipuló la exención de renta para una serie de actividades de la economía naranja. ¿Qué es la exención de renta? Pues simplemente que no van a tener que pagar el impuesto de renta, que es la carga tributaria más pesada que recibe una empresa. Y eso se diseñó pensando en que hay un umbral de unos años en los que las empresas no obtienen ingresos y mucho más este tipo de sectores. Entonces, esos primeros años van a estar exentos de renta. El tercer tema es, voy a mencionar rápidamente los otros dos incentivos, y es el decreto 474 de 2020. Digo los nombres para que los que quieran buscarlos en internet los puedan revisar, y el decreto 697. El decreto 474 va en la línea de convertir a Colombia en un hub de la industria audiovisual en Latinoamérica, y por medio de ese decreto se extiende y se amplía los beneficios de la ley del cine, que se terminaban en el 2022 y ahora se extendieron hasta el 2032, pero no solamente para el cine, sino incluso para series televisivas, para series en otros formatos audiovisuales. Entonces, por eso se amplía y se extiende, y en la mira de convertir a Colombia en un hub de la industria audiovisual latinoamericana. Y el decreto 697 finalmente crea la Corporación Colombia Crea, que es un fondo, un fondo que va a lograr el otorgamiento de una serie de ventajas en términos tributarios a las empresas que inviertan o donen a proyectos de economía creativa. Eso por el lado de la inversión. Y ya para terminar, con respecto al tercer frente que mencioné, que es el de la regulación, que puede ser tributaria para facilitar y para ofrecer al sector privado algunas medidas que permitan completar la inversión que se está haciendo desde el sector público, porque esto no significa que solo la inversión se haga del sector privado, al contrario, se está haciendo grandes inversiones desde el sector público, es decir, el hecho de que se haga un esfuerzo fiscal para bajar la renta, pues tiene unos costos fiscales que el país estaría dejando de recibir en materia tributaria, pero por otro lado se reciben unas inversiones importantes. Pero entonces es como lograr esa sinergia entre el sector público y el sector privado. Y la regulación, por último, normativa, pues está asociada a lo que les mencionaba hace un momento con respecto a, por ejemplo, cuotas de pantalla en plataformas OTT de video por demanda, en las que se logró recientemente
poner en marcha la ley que obliga a que estas plataformas tengan una sección para contenidos nacionales, una sección que esté visible y que cualquier persona que tenga una plataforma de video por demanda pueda seguir viendo los contenidos nacionales, entre muchas otras cosas que tiene ese decreto. Y estamos trabajando, como se ha mencionado repetidamente a lo largo de este conversatorio, en un plan de trabajo decente, que lo estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, precisamente, gracias a la consolidación del Consejo Nacional de Economía Naranja, donde están 13 entidades diferentes del orden nacional, pues el Ministerio de Trabajo es uno de ellos, el Ministerio de Hacienda también, y se ha logrado salvar, a pesar de la crisis en materia de desempleo que mencionábamos al inicio, pues se han logrado salvar cientos de miles de empleos a través del programa de apoyo al empleo formal. Entonces voy a parar ahí porque ya nos queda un poquito de tiempo y no me quiero monopolizar el espacio. Muchas gracias, Juan Felipe. Mucho que pensar en marcos regulatorios, mucho que aprender de la experiencia colombiana, definitivamente. Elena, para cerrar. Pues doy algunos apuntes rápido para cerrar. Primero, creo que el reto es tener trabajo, ¿no? O sea, que se puedan articular espacios laborales y que en ese sentido ese trabajo se construya desde lo digno, que implica también generar otro tipo de circuitos laborales, la cuestión normativa que ya lo dijeron. Lo otro me parece importante es que todos los gobiernos realmente y operativamente tienen que visibilizar que esto es transversal, no solamente en los dichos, sino también en los hechos de construcción de política pública. Me parece también importante que un reto mayor es las políticas públicas que en nuestros países por lo general se dan de corto plazo, es decir, por sexenios en el caso de México, entonces es un reto mayor. Lo otro, lo que tiene que ver con gobernanza sistémica, constante y no solamente a partir de consejos o de estas lógicas que son importantes, pero que no se están estableciendo gobernanzas reales y concretas. Lo otro, hay que empezar a trabajar sobre el aprovechamiento de los ciclos de producción que tienen todas las cadenas de valor y creo que eso es importante. Y bueno, también plantearía un elemento central que no hemos hablado aquí, pero que es fundamental, y es cómo empezamos a tejer ya no solamente desde lo económico, porque me parece que la lógica económica nos está colocando en otra dimensión muy difícil para el sector creativo, donde los pone justo contra monopolios, donde no hay manera de poder competir en el ámbito de la música, del teatro, del audiovisual. Y un último espacio me parecería que tiene que ver con la ciudadanía, es decir, con cómo tejemos también un elemento central de configuración de una ciudadanía que entienda, que comprenda y que luche y que defienda justo esta diversidad cultural. Ahí quedaría mi intervención. Pues Juan Felipe, Carolina, Elena, ha sido un placer tenernos en el diálogo de hoy, compartir como sus puntos de vista, sus perspectivas, sus experiencias. Pues seguimos con esta agenda multilateral. Día de mañana tendremos otro de estos diálogos organizados entre la Alianza del Pacífico y México Creativo en este gran marco. Muchas gracias a Colombia. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye.